faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, un gusto de saludarles. Hoy sábado 19 de julio de este año 2025, desde los estudios de Polar Comunicaciones. Ojo con la Cultura, una idea, un proyecto creado por nuestro amigo el ingeniero Jaime Uribe Hermosilla, a quien aprovechamos de saludar como hacemos siempre cada sábado. Recuerde que este programa se retransmite mañana, domingo, como decimos siempre acá en horario de almuerzo, de 14 a 15 horas. 19 de julio de 1925, hace exactamente 100 años, un día como hoy, nacía en Mulchen Marino Tomás Muñoz Lagos. Profesor primario, normalista, egresado de la Escuela Normal Rural Experimental de Victoria. Después de trabajar allá en Talcahuano, llegó en el verano de 1948 a Punta Arenas y lo demás es historia. Y para conversar un poco de esa historia, hoy junto con nosotros en este programa homenaje conmemorativo que hacemos al presidente, al gran poeta, al gran profesor Marino Muñoz Lagos, aquí está junto con nosotros su hijo, Marino Andrés Muñoz Agüero, que amigo personal, Marino, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, muy buenos días a los auditores y espectadores de Radio Polar y Polar TV. Un agrado, un honor estar aquí en tu programa y bueno, y disponible para lo disponible para lo que sea la conversación. Uno siempre recuerda a Marino como poeta y no podemos dejar de mencionar algunos de sus libros. Él publica acá su primer trabajo en 1949, Un hombre asoma por el rocío. Después él pasa a Antofagasta, está un tiempo allá, vuelve y en 1970 se conoce esta obra maravillosa, Los rostros de la lluvia, que después tuvo un premio muy importante, un premio municipal de literatura en Santiago. Sí, mira, al respecto hay que considerar de que en ese tiempo el Premio Municipal de Literatura de Santiago era el segundo premio en importancia después del Premio Nacional. Por lo tanto, que esto lo ganara un poeta de provincia, y de provincia por partida doble, porque tú ya lo dijiste, ¿no es cierto?, él vino del puro corazón del Biobío, ¿no es cierto?, Mulchen, y llega aquí a Punta Arenas, al Austro, donde, debido a su dilatada trayectoria cultural, es considerado un magallánico más, aspecto con el cual de tanto en tanto mi padre bromeaba. ¿Ya? Pero él obviamente quería mucho a Punta Arenas, mucho a Magallanes, y por algo se quedó acá. Ahora, ese libro, Los rostros de la lluvia, pero de algún modo como que ha eclipsado su obra poética completa. Yo pienso que sí, porque en ese libro hay dos de los poemas más difundidos de mi padre, que son El retrato vivo de mi padre muerto y Las primeras noticias de mi muerte, que son dos poemas bastante fuertes. Yo no entiendo mucho de poesía, de hecho, como estamos en confianza, puedo comentar de que el único poeta que yo leo es Marino Muñoz Lagos, ¿ya?
que lo leo por gusto, por iniciativa propia. Hay otros poetas que los leo porque, bueno, de tanto en tanto hacemos las reseñas en el diario La Prensa Austral. ¿Ya? Yo disfruto mucho la poesía de mi padre porque es una poesía muy, muy sencilla, pero a la vez muy elegante, muy, muy cuidada, muy como que cada poema hubiera sido hecho a mano. Bueno, fueron hechos a mano porque se escribieron, pero hablo en sentido metafórico. Sí, yo creo que ese libro y esos dos poemas han eclipsado el resto de la obra de él. No obstante, hay unos poemas maravillosos en ese mismo libro y también en otros textos, pero han sido menos difundidos. Y además, creo que también el conjunto de la poesía como que ha eclipsado toda la otra obra de él, la obra de narrativa, la obra de crónica, libretos radiales, ¿ya? Esas cosas, pero bueno, las cosas se dieron así. Ahora, lo extraordinario es que, si bien es cierto, hay traducciones de él, hechas por el amigo David Petreman. Él tradujo Los rostros de la lluvia y tradujo Entre dioses y nostalgias, 2 libros. Esto se hizo en Estados Unidos. Sí. Pero yo me he encontrado con la sorpresa en internet que hay poemas traducidos al portugués, traducidos al italiano, que yo no tengo idea cómo se generó eso, cómo se hizo y bienvenido sea. No vamos a empezar a revolverlas con los derechos de autor, no, por favor. O sea, me parece una cosa muy, muy, muy grata encontrarme con aquello. Tú dijiste algo que recuerda una conversación que sostuvimos hace ya varios años junto con el ministerio, todavía no era ministerio, era el Consejo de la Cultura, las Artes, en esa época, 2016, 2017, que coincide con la fecha de fallecimiento de tu papá, que había que recuperar su gigantesco trabajo de prosa. Mira, fíjate ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que hay varios aspectos. Está el trabajo de prosa, la crónica, y la crónica fundamentalmente en 2 vertientes. La crónica literaria, donde él comentaba libros porque él recalcaba mucho aquello que él no era un crítico literario. Era un comentarista. Él decía que yo soy un comentarista de libros. Y en eso lo valorable es que él comentaba, ¿no es cierto?, desde el libro del escritor consagrado, que se lo hacía llegar la editorial, la biblioteca de él, se formó en gran parte a todos los envíos que le hacían las grandes editoriales chilenas, como también comentaba el libro que había sido hecho con mucho esfuerzo por poetas, hombres y mujeres, libros que incluso eran hechos a mimeógrafo, y él tenía la delicadeza de hacer un comentario de ese libro. Y fíjate que hay otro aspecto que se olvida, el trabajo netamente periodístico. Él hizo mucha crónica periodística. De hecho, él era corresponsal del Siglo, del diario El Siglo, acá en Punta Arenas. No obstante, nunca publicó en El Siglo algo relativo a la literatura. Nunca publicó un poema, una crónica, nada, porque él separaba muy bien las cosas. Él para El Siglo era un corresponsal y como tal, ¿no es cierto?, informaba para El Siglo el incendio, no sé, la visita del presidente y cosas de ese tipo. Y acá en los diarios locales también hizo mucho trabajo de periodista, de crónica periodista. Incluso hay fotos de él de reportero con la grabadora y esas cosas. Y algo que a mí me marcó mucho es que en los años 60 hubo un programa que le daba la colegiatura a los periodistas por trayectoria, ¿ya? No recuerdo exactamente si eso implicaba el título otorgado por la Universidad de Chile, pero lo que sí se hablaba era que los periodistas, los reporteros, como era antes la cosa, Sí. con unos ciertos años de experiencia, podían optar a ingresar al colegio de periodistas. Reitero, no recuerdo si eso iba acompañado del título universitario de periodista.
Y mi padre, claro, le ofrecieron esta posibilidad y él dijo que no. Él dijo que no porque él era, en primer lugar, era un profesor. Y él, digamos, con la labor de profesor, él tenía el sustento, ¿no es cierto?, para la vida diaria, para el hogar. Y había colegas periodistas que vivían de eso, que vivían del periodismo. Por lo tanto, habían dedicado toda su vida a eso. No obstante, para él era una cosa paralela y en ese sentido él era respetuoso de sus colegas periodistas y no. Él se podría haber colegiado, él podría haber sido periodista formal, pero no optó a esa posibilidad. Recién, en el año 1956, me parece que se crea la carrera de periodismo. 55, parten ahí 55. con Lenka Franulich. Pero yo te hablo, yo me acuerdo perfectamente bien de eso porque a mediados de los 60 conversábamos ahí en la casa y se hablaba de este tema. Tu papá, una de las cosas que siempre se le reconoce a él es su enorme capacidad de trabajo. Porque Era una máquina. era una máquina, No, porque era impresionante. pese a que él llevaba una vida, era reconocido, ¿no es cierto?, como los escritores de esa época, una vida bohemia, porque también hay que como desmistificar esto de que el Sí, escritor, el bohemio, que vive de noche, que no produce, el poeta que está en las claro. nubes, y tu papá no era así. No, pues él era un bohemio en el buen sentido de la palabra bohemia, como se entendía antes. No era un poeta maldito, como digamos, existe esa categoría para clasificar a algunos. Pero, a ver, en primer lugar, él era una persona común y corriente y que como tal tenía un trabajo formal donde él tenía que rendir, donde él tenía que cumplir horarios, tenía su trabajo en los diarios, en la radio, donde también él cumplía horarios, al punto que él tenía horarios en la casa para trabajar. Cuando él todavía era profesor, yo me acuerdo, no sé, llegarían a las 5 o 6 de la tarde con mi mamá y él a las 7 de la tarde se iba a trabajar. Cosa que era un concepto un poco difícil de entender porque él decía, me voy a trabajar. Y claro, yo no decía, no, pero si ya salió el trabajo. No, para él escribir en el diario era otro trabajo y él muchas veces había visitas en la casa, llegaba gente y él decía, permiso, pero yo tengo que ir a trabajar. Y se iba. Después cuando jubiló del sector de educación, él también tenía su horario. Él se levantaba temprano, Tenía un itinerario, ¿no es cierto? o sea, primero tenía horarios para trabajar, Ya, ya que eso eran intransables. ya. O sea, lo único que podía, digamos, eh, hacer pasar por alto su horario de trabajar era que hubiera un partido del Wanderers, ¿ya? O sea, él tenía un sistema. Tenía un sistema. Ya. Y ese sistema él era pero absolutamente inflexible Claro. dentro, o sea, Sí, sí, criteriosamente hablando, sí, sí. ¿ya? Tenía un sistema, tenía rutinas. Él era de rutinas, tú hablas de recorridos. Claro, él salía los lunes, los miércoles y los viernes, como decíamos en la Firroy, él bajaba al centro. Ya. ¿Ya? Entonces él tenía un recorrido que era fijo, él siempre anduvo en micro, nunca anduvo en colectivo, nunca le gustó andar en colectivo, a él le gustaban las micros. Y lo conocía la gente de las micros, yo me encuentro a veces con personas que me dicen, oiga, yo a su papá lo conocí en la micro. Y muchas veces en la micro me sentaba al lado de él y nos íbamos conversando para la Firroy. ¿Ya? Y lo conocían los micreros, lo conocía todo el mundo. Entonces tenía su rutina de salir, de bajar al centro los lunes, los miércoles y los viernes. Salía a las 10 de la mañana en punto y el recorrido estaba establecido. La primera parada era en el correo, ¿ya? En el correo a buscar la correspondencia que le llegaba a la casilla. Amigo de los carteros, amigo de las chicas del correo, ya incluso le decían, don Marino, no le ha llegado nada, lo recibían como en su casa. Y más o menos a las 10:30 tenía que estar en la prensa. Él llegaba a la prensa,
se sentaba ahí en los sillones de Patricia, de la Pati, la secretaria, a abrir su correspondencia, ¿ya? Conversaba ahí con la gente del diario, pasaba los talleres a veces, y tuviera que llevar o no sus trabajos al diario, él pasaba al diario. Ahora, lo otro que hay que considerar que la rutina más habitual fue una crónica semanal, pero a veces eran más de 2 crónicas semanales durante casi 70 años, pero mi papá iba adelantado en 3 crónicas. ¿Ya? O sea, cuando él pasaba a dejar una crónica, era la crónica que se iba a publicar en 3 semanas más. Cuando salía de vacaciones, aunque no viajara, nos quedáramos acá, él decía, ya me voy a tomar vacaciones en el diario. Entregaba 8 o 10 crónicas para cubrir todas las vacaciones. Dejaba todo eso listo. Entonces, él cuidaba mucho que nadie interfiriera en su recorrido. Y una de las cosas, él le temía 2 cosas. A que en sus salidas mi mamá le hiciera algún encargo. Y ese encargo significaba, ¿no es cierto?, pasar al banco, pasar a buscar unos zapatos que mi mamá había mandado a arreglar, o pasar a comprar algo en específico, ¿ya? Pero generalmente era ir al banco. Entonces, eso como que lo descompensaba un poco porque él sabía que en el banco por lo menos tenía media hora, ¿ya? Porque se podía encontrar, ¿no es cierto?, con la cola. Entonces, él, frente a eso, él salía media hora antes. Y con los infaltables amigos que no quieres encontrar. Claro, pero eso venía después. Entonces, él en el banco, él siempre contaba que se ponía en la cola donde él veía que no estaban los tipos con los maletines, que eran los, ¿no es cierto?, los juniors, que llegaban a la ventanilla, abrían el maletín y sacaban 50 documentos. Pero resulta que eso no siempre era así, porque una vez se encontró con uno que no iba con ningún maletín, pero que iba con un chaquetón y empezó a sacar del chaquetón y al final eran como 60 documentos o 60 cheques que tenía que cambiar. Bueno, de ahí del banco era el correo, ¿ya? Y en el correo el gran temor de él era encontrarse, ¿no es cierto?, con esos conocidos amigos, medios lateros. Entonces que se encontraban con él y le empezaban a contar de muchas cosas y mi papá miraba de tanto en tanto el reloj porque sabía que tenía que pasar a la prensa y su parada final era en el barrio Seco donde se juntaba con sus amigos a tomarse, digamos, ahí algunos brebajes de aperitivo. Entonces llegaba el momento y él los tenía identificados a todos, él les sacaba el quite. Bueno, era gente que los quería porque se conocían de toda la vida, pero en lo posible les sacaba el quite porque le quitaban tiempo. O sea, mi padre era sumamente riguroso con el uso del tiempo. Él era, digamos, era un recurso, para él el tiempo era un recurso valiosísimo. Entonces llegaba un punto en que le decía, muy bien mi amigo, ya pues, nos vemos, y se iba. Pues, ¿ya? Ahora, ¿cuánto captó de lo que el amigo latero le comentó? Yo creo que lo mínimo, ¿ya? Y de ahí, bueno, completaba su recorrido, como te digo yo, con la pasada por el diario. Y también, y el diario también era importante porque había muchas cosas que le llegaban al diario. Ya, había correspondencia que le llegaba al diario. Eso era más o menos. Mira, yo recuerdo, yo era niño y tengo que haber estado en la escuela de Portugal, año 1976, 1977, no más que eso. Después egresamos, o sea, pasamos al grupo escolar Yugoslavia. Y me acuerdo que un día, tiene que haber sido en la tarde, con mi mamá me llevaba de la mano y pasamos por la calle Chiloé, por ahí, Ya. Chiloé, y había el recuerdo que tengo de una especie, una casita antigua con unas persianas bajas, Sí, sí, sí. una Sí. luz, y tú mirabas toda la gente en la calle, andaba, era un día así como triste, como Sí. lúgubre, ¿ya? Y se escuchaban risas, Ya. griterío, ruido Sí. de que algo estaba Sí. pasando adentro, ruido de mesas, Sí. y mi mamá me dijo, ahí se juntan los escritores. Claro. ¿Ah? Y después pasan, por decirte, unos 7 años, no más también, y estábamos, me parece que en el grupo escolar Yugoslavia, y ahí un día que también en la tarde íbamos con el papá, me acuerdo. Iban saliendo de ese mismo lugar, tu papá,
Osvaldo Beckman, Silvestre Fugili, y me parece que había estado también Eugenio Mimisa Barassi, Ya, y otros más. ya. Y venían saliendo ahí muy contentos, muy felices, me acuerdo. Claro. Y era común ese lugar, Sí, pues. un ícono Ahí en Chiloé. ahí en Chiloé. Claro, lo que pasa es que él tenía el grupo de amigos que hacían esa vida de bar, esa vida que era tan agradable que tú entrabas a un bar y todos te conocían y de repente de una mesa vecina te mandaban de regalo una botella de Pradera, ya en el caso mío, y, y fíjate que una cosa muy importante, donde nada se perdía, Mm. nada. O sea, eso era una ley. A alguien se le podía quedar un maletín, un libro, Con plata, se le podía quedar la billetera, y no pasaba nada. no pasaba absolutamente nada. Mm. O sea, el dueño del local o la dueña, eso era, pero sagrado, sagrado. Y es más, o sea, muchas veces los parroquianos llegaban con un bolso, con cosas y se lo guardaban debajo del mesón y a la vuelta lo retiraban, ¿ya? O sea, cuando se iban lo retiraban. A mí me tocó la suerte de vivir esa bohemia. Yo salía harto con mi papá, ¿ya? Entonces, y lo que tenía este grupo, que era el grupo más cercano, el más cerrado, que era mi papá, Osvaldo Beckman, Silvestre Fugli, ellos de repente se cambiaban de local. O sea, un tiempo estuvieron en la nave, cuando la nave estaba acá en Chiloé, un poco más al sur de Waldo Seguiel, por la vereda Cerro. Después la nave se cambió a Nogueira, al lado de Montesinos de Neira. Entonces, después de un tiempo estuvieron en la sociedad de empleados. Tú hablabas el otro día, conversábamos el bar Manantial. El Manantiales estaba en Valdivia con Chiloé. Valdivia, José Menéndez. Hoy Sí, día. claro. Ahí, por ejemplo, yo tengo el recuerdo cuando mi papá, eran los tiempos que yo estaba en el liceo, Donde está el Carioca hoy día, ¿no? donde está el Carioca, nosotros veníamos a la matiné. Todo mi acercamiento al cine fue gracias a mi papá. Mi papá era el que me traía al cine, al teatro le decíamos. Ah, Entonces veníamos aquí al Gran Palace y en el Gran Palace todo el mundo lo conocía y él era muy amigo de Simón Karelovich. Gran tipo Simón Karelovich, el administrador del cine. Y nosotros, bueno, hacíamos la fila para comprar la entrada y de repente sentíamos que Simón, que cortaba la entrada, gritaba, Marino, ¿qué estás haciendo ahí? Ven para acá. Porque a mi papá no le gustaba eso de entrar gratis. Entonces, no, ¿cómo se te ocurre, Marino? Ven para acá, pasen y todo eso. Entonces, en el intermedio de las películas del Gran Palace, nos arrancábamos al Manantiales, ya. ¿ya? Y volvíamos después para la segunda película y esas salidas para mí eran una cosa maravillosa porque imagínate, entrábamos, el Gran Palace tenía una confitería arriba en el segundo piso, Sí. en la platea alta. Entonces ahí mi papá me compraba a mí, no sé, pues los cri-cri, él compraba para él los cri-cri de menta que le gustaban, a mí los cri-cri de fruta, y compraba una bolsita de pastillas de pololeo para llevarle a mi mamá de regalo. Atendido por Pascual Fernández. Claro, por Pascual Fernández y por doña América Martínez. En el segundo bloque de este programa vamos a mostrar algunas imágenes de Marino Muñoz que hemos escogido al azar, ahí para comentarlas junto con Marino Andrés. Bueno, tu papá, siempre, hoy día se habla mucho de la transversalidad, y yo creo que tu papá fue el campeón de esto de la transversalidad. No, mi papá Y era era... amigo, tú hablabas de que hay que decirlo, o sea, de repente le llegaban libros firmados por Neruda, por Atahualpa Yupanqui, por Aldunate Phillips, Ardunate Phil, Campos Menéndez, Armando Brown, Armando Brown, su gran amigo. claro, Sí, más allá de las diferencias políticas y no, ideológicas, lo vamos a hablar después a la vuelta. eso no existía para él. Vamos a ir un alto y a la vuelta continuamos haciendo este homenaje 100 años de Marino Muñoz Lagos.